Romanos capítulo 3 en nuestras Biblias. Seguimos hablando acerca de este tema tan crucial y tan importante como es el Evangelio. Porque el Evangelio, dijo alguien, es el corazón de la Biblia. Sin el Evangelio no hay salvación. El Evangelio es el meollo, el central, el tópico de la palabra del Señor. Es muy importante, quiero decir, en la palabra del Señor este tema, y es por eso que estamos desarrollándolo para entender el mensaje que Cristo vino a darnos a través de su presencia corporal, pero también a través de su palabra. Y como el Evangelio es un tema tan crucial, tan principal y tan importante, sin duda el diablo pone todo su empeño para detener el alcance que debe tener el Evangelio. El Evangelio es un tema tan importante en la Biblia, es el corazón de la palabra del Señor. Y Satanás lo sabe muy bien y él está colocando todo su empeño para poder impedir que la gente reciba y entienda el mensaje del Evangelio. Y si Satanás no puede detenerlo, de seguro tratará de cambiarlo. Y si el diablo no puede cambiarlo, de seguro tratará de mezclarlo. Si Satanás no puede mezclarlo, probablemente tratará de reinterpretarlo para confundir a la gente. Satanás tratará de diluir el mensaje del Evangelio para que la gente esté distraída nada más, de manera que no preste atención al Evangelio, el cual es el tema más importante en toda la Biblia. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra, para darnos el Evangelio, para hacernos conocer el mensaje de la salvación. Y también para hacernos conocer la condición en la cual usted y yo nos encontramos sin Dios. Leímos el anterior domingo cuál era esa condición nuestra. Miren ustedes en el versículo 9 de Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué cosa dice? Bajo pecado. No es que todos en alguna ocasión pecamos, o de vez en cuando ofendemos, o de allá en cuando somos imperfectos. No. Todos estamos bajo pecado. Esa es nuestra condición sin Dios. El versículo 10 sigue desarrollando y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué? ¿Ni siquiera uno? Sí. Esa es la opinión de Dios. No hay nadie en la tierra que sea justo. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay ni siquiera quien busque a Dios. Y tú dirás, pero yo vine esta mañana buscando a Dios. Pues déjame decirte que ese deseo, y lo vamos a aprender luego, ni siquiera es tuyo, porque es Dios por su gran misericordia quien pone en nosotros el querer, así también el hacer por su buena voluntad. No hay nadie que busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 13 comienza a hablar de nuestra lengua y cómo es nuestra boca. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y el versículo 18 es la gota que rebalsa el vaso, diciendo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición nuestra, hermanos. Y tú y yo debemos reconocerlo, que así estamos sin Dios.
Esa es la situación del ser humano. ¿Sabe qué no nos deja ver esto? Nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Nos enaltecemos y decimos, yo no soy tan malo. Pero ¿qué es más importante? ¿Tu opinión o la de Dios? Sin embargo, hay buenas noticias. Y amén por las buenas noticias. Dios justifica al impío. Dios justifica al pecador, a ese hombre, a esa mujer que no entiende, que no busca a Dios, que no tiene temor de Dios. Dios tiene un favor hacia ese pecador y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. La justificación, ¿qué significa? ¿Qué es? Esta palabrita se usaba en los juzgados. Y un hombre es traído a un tribunal y allí era condenado o de pronto era declarado inocente, si era inocente. La Biblia habla bastante acerca de la justificación, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también desde los comienzos, desde Abraham. La Biblia habla de justificación. Y para ello vamos a leer Romanos 4, el capítulo siguiente. En el versículo 1 dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo comienza a hacer una aclaración, que la salvación no proviene de obras humanas, sino de la justificación de parte de Dios. Hace una retórica el apóstol y hace una pregunta que básicamente viene con respuesta. La pregunta dice, ¿Abraham fue justificado por las obras? Y la respuesta es, claro que no. Tiene de qué gloriarse si es que fue justificado por las obras, pero no para con Dios. Porque ese no fue el estilo ni el diseño de Dios. El versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, ser justificado es recibir una declaración de inocencia en el tribunal de Dios a pesar de ser culpables. Es un acto de Dios por medio del cual pecadores, no inocentes sino culpables, somos perdonados y aceptados como justos en la presencia de Dios. Hay buenas noticias para el impío. Amén, hermanos. El versículo 4 sigue diciendo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Note usted el ejemplo que el apóstol da. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esta es una lógica. Porque usted trabaja toda la semana y lo que le debe, lo que le tiene que pagar el patrón, dice, no se le cuenta el salario como gracia, no es un favor que usted le hizo, sino que él tiene ahora una deuda por el trabajo que usted realizó. Pero la justificación no es así, dice el Señor. El versículo 5, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica ¿a quién? Al impío, su fe le es contada por justicia. Dios justifica al impío. Y yo no sé si usted se está sintiendo un poco incómodo u ofendido con esta palabra impío, que la Biblia declara en Romanos capítulo 4. Pero impío, su definición sencillamente nos dice que es una persona carente de piedad,
que no tiene piedad, pero no la piedad que nosotros tenemos en la mente. Porque una persona piadosa es aquella que vive bajo la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Una persona piadosa es una persona que toma en cuenta a Dios en su vida, que tiene temor de Dios, que vive en adoración a Dios y dando gloria a Dios. Si tú vives sin tomar en cuenta a Dios en tu vida, ¿qué tú eres? Un impío. Un impío. Así que no nos sintamos ofendidos cuando usamos esta palabra o la leemos en la palabra del Señor. Y la buena noticia es que Dios justifica al impío. Una vez más los versículos 4 y 5, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está queriendo decir acá este pasaje? Que cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Por lógica, usted ha trabajado estos días bajo el sol y es algo que al final se ha ganado y por lo tanto merece una paga, un dinero. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, dice otra versión. La gente no se gana la salvación con el sudor de su esfuerzo, sino con la fe puesta en Dios, en Jesús, quien perdona los pecados. A eso se refieren estos versículos. El versículo 6 dice, como también David, da el ejemplo. ¿Cómo es, pastor, que se salvaron los del Antiguo Testamento si Jesús no había muerto por ellos, ni Jesús estaba tampoco entre ellos? Pues de la misma forma que se salvaron en el Nuevo Testamento y de la misma forma que usted y yo nos salvamos. Con fe en aquel que había de venir, en el caso de nosotros, con fe en aquel que ya vino. Como David, noten ustedes, citando a este hombre del Antiguo Testamento, también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo que el pasaje está diciendo es que no son mis obras las que me otorgan la justificación de Dios para salvarme. No es lo que yo hago, no es mi mérito, es Dios en su infinita misericordia quien me justifica. Es Dios. Y qué bueno saber, hermano y hermana, que mi esfuerzo y mis obras no me salvan. Esta doctrina es muy importante y central en el Evangelio. La justificación no se trata de mis obras para obtener la salvación o de mi esfuerzo para portarme bien y ganarme el cielo. Qué bueno saber que la justificación es de Dios. Ahora entiendo que no se trata de cumplir sacramentos. Ahora comprendo que no se trata de hacer votos o de hacer promesas con imágenes. Comprendo a través de esta doctrina que no se trata de caminar de rodillas hasta llegar a un santuario y obtener un perdón. No se trata de eso. No se trata de golpear mi pecho o mi cuerpo y decir mea culpa. No se trata de eso. Se trata únicamente de algo que solo Dios otorga al pecador. Romanos capítulo 3, el versículo 23 nos declara una vez más nuestra condición y dice, por cuanto todos pecaron y están
separados de Dios. A causa del pecado que hay en nosotros, estamos separados de Dios. ¿Y sabe qué es esa separación? Simplemente nos lleva rumbo al infierno. Si usted está sin Cristo esta mañana, usted está separado de la gloria de Dios. Usted no está unido a Dios. Usted no puede tener la presencia de Dios, usted no puede tener a Dios si usted no ha declarado que es un pecador y que necesita la justificación de Dios. Usted está de camino al infierno. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, hermanos, aleluya por la justificación. Gloria a Dios. Ser justificado es recibir una declaración de inocencia en el tribunal de Dios. Es un acto de Dios por medio del cual pecadores culpables somos perdonados y aceptados como justos en la presencia de Dios. Eso es justificación. Cuando el impío recibe la justificación de Dios, Dios nos atribuye haber vivido una vida justa y como si nunca hubiéramos roto un plato. Así es. Eso es lo que efectúa y hace Dios en nosotros. Nos declara justos como si nunca hubiésemos roto un plato. Pero ¿cómo es posible que Dios haga algo así? Nos podemos preguntar. ¿Cómo es posible que Dios justifique y de pronto veamos nuestra condición de pecadores y que no merecemos otra cosa que el fuego eterno, Dios venga y de pronto nos declare justo? Note este versículo en Proverbios 17:15, en donde no es fácil entender esta doctrina porque dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Proverbios 17:15, el que justifica al impío, note usted, el que justifica al impío, hablando de una persona o en este caso de Dios mismo, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y aquí como que se chipan un poco los cables. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible esto? Acabamos de leer acerca de cómo Dios declara a un pecador no culpable. Y aquí Salomón está diciendo que esto es abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Cómo puede Dios, siendo justo, perdonar al que merece la muerte? ¿Cómo? ¿Acaso Dios ha decidido pasar por alto quizás nuestra culpabilidad y ha decretado lo que comúnmente conocemos como una amnistía? Todos sabemos lo que es una amnistía y esperamos en algún momento que este gobierno o el próximo declare una amnistía. Una amnistía no es otra cosa que un perdonazo, decimos en Bolivia. Es un perdón, es una amnistía. La palabra amnistía viene de amnesia, es decir, de olvido. Es un olvido, es un perdón que se otorga sin necesidad de llevar el caso a la corte. Eso es amnistía. Pero la justificación es algo diferente. No es una amnistía que Dios ha otorgado al pecador para declararlo justo, porque si fuese así, Dios fuese injusto al dejar pasar por alto el pecado y el pecador.
Si Dios decidiera pasar por alto nuestros pecados, Él estaría siendo injusto, pero Él no puede hacerse, como decimos, de la vista gorda en cuanto a nuestro pecado. Mire lo que dice en el versículo 3 de Romanos, volviendo a nuestro pasaje de Romanos 4, el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Noten ustedes lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó o en quién fue en quien él creyó? ¿Qué es lo que sucede con la justificación? De pronto, uno de mis niños comete una infracción. Comete algo malo. Yo tengo 4. Y uno de ellos cometió algo malo. Entonces viene papá o viene mamá y la pregunta es, ¿quién fue? ¿No es cierto? ¿Quién fue? Están todos los muchachos ahí temblando porque papi sabe que pega duro. Ellos saben que papi pega duro. Entonces están ahí los 4 muchachos, hasta la de meses no se salva, ni sabe lo que está pasando, pero está ahí. ¿Y sabe qué es lo típico que sucede en mi familia? Los 3 mayores, todos a una sola. ¿Quién fue? Abby. Aquella que ni sabe hablar siquiera, ni la pobre sabe defenderse. Todos la culpan a ella. Le echan la carga y la culpa a ella. Pues déjeme decirle que es esto lo que ha sucedido con lo que Cristo ha hecho con nuestros pecados, hermanos y hermanas. Dios no pudo declarar una amnistía o un perdonazo. Él no pudo dejar pasar por alto el pecado y la condición del hombre. Él tuvo que inculpar y cargar a alguien con todos nuestros pecados para que la ira de Dios sea aplacada en ese culpable, que no era culpable. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando ustedes ven la historia de Onésimo en Filemón. ¿Cuántos han leído Filemón? Es una carta bien corta y en esa carta encontramos la historia de un esclavo que le robó algo a su amo, a Filemón. Es una historia muy linda, que detrás yo creo tiene también su mensaje. Entonces, la historia dice que Onésimo al parecer le robó algo a Filemón y por temor, Onésimo escapa de su amo. Justo se va a Roma, me parece, y allá al parecer cometió otro delito, pero allá no se salvó de la justicia. Y los soldados lo apresaron y a la cárcel donde fue y cayó preso, fue justo a caer donde estaba también preso el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo le predica, Onésimo se convierte al Señor, él reconoce que es un pecador, él reconoce que merece el castigo de Dios, se arrepiente y se convierte al Señor. Entonces Pablo lo manda de vuelta a su jefe Filemón, a su amo Filemón. Pero lo manda con una carta y esa es la carta a Filemón. Y en la carta a Filemón el apóstol Pablo le dice, recíbele como a mí mismo. Y en el siguiente pasaje le dice, y si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Hermanos, eso es la doctrina de justificación y lo que algunos teólogos llaman la imputación. Todos los pecados, las cargas y las maldades de nosotros han sido imputadas a una persona, Cristo Jesús, para que Él pague por todos esos pecados. Eso es exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario.
Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados en la persona de Jesús. Fueron puestos en la cuenta de Jesús. El efecto ha sido precisamente un glorioso intercambio, porque era yo quien merecía estar colgado en esa cruz, pagando por todos mis pecados. Dios le atribuye a Jesús mi culpa y Él recibe el castigo al mismo tiempo, y Dios me aplica a mí su justicia. No son mis méritos, sino los méritos de Jesús. Y por los méritos de Jesús, Dios me justifica a mí. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21, rápidamente. Al que no conoció pecado, es decir, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros pecamos y Cristo es el castigado. El pecado tenía que ser castigado, y en este acto de amor Dios decide castigar el pecado en Jesús. En Jesús. Imagínate que tú tienes una deuda en el banco. Y esto es lo que sucedió precisamente en el Antiguo Testamento para responder a la pregunta: ¿cómo es que los del Antiguo Testamento eran salvos? Y cómo ellos recibían la justificación, y cómo nosotros hoy en día gozamos también de esta bendición. Imagínate que tienes una deuda muy grande en el banco, pero de pronto por razones X no puedes continuar pagando. Pasan semanas, pasan meses, pasan años, y el banco te exige, y de pronto llega a su límite, y el banco te amenaza diciendo de que si no pagas, entonces puedes ir a corte y a la cárcel. Lo que sucede ahí es que el banco se acerca a ti y quiere negociar contigo algo. El banco te propone y te dice: está bien, no pagues la deuda, solamente paga los intereses de la deuda. Y nada más. Y cuando puedas, más adelante, tengas posibilidades, entonces comienzas a pagar el capital. Pero por ahora solamente paga los intereses. Y claro, como el deudor está en aprietos, acepta. Y pasan meses, pasan años, y el deudor está pagando intereses mes tras mes tras mes. Cuando de pronto le echa una mirada al capital, y el capital ni se ha movido siquiera. La deuda sigue siendo la misma cantidad que al principio. Lo único que ha hecho el deudor es pagar intereses y pagar intereses. Eso es lo que ha sucedido también en el Antiguo Testamento. Los miles y millones de animalitos y corderos sacrificados en el altar no eran otra cosa que pagar intereses de esa gran deuda del ser humano delante de Dios. Pero Cristo vino y deshizo todo, no solo el interés, sino el capital de toda esa deuda que tú y yo debemos. Él fue el sacrificio único y para siempre que deshizo y pagó nuestras deudas, hermanos. Jesucristo nos justifica. Ahora, ¿cómo puede el impío recibir este beneficio? ¿Cómo el pecador puede recibir este beneficio? Pablo responde a esta pregunta y dice: por medio de la fe sola. Romanos 3, el versículo 22, dice la palabra: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. ¿Quiénes? No es para todos la justificación, sino solo para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 27, saltemos un poco al 27, dice: ¿dónde pues está la jactancia? O sea, después de haber dicho todo esto,
¿Cómo nosotros podemos llegar al cielo de pronto conduciendo, decía alguien, nuestra troca y que atrás de nuestra troca diga, gracias a mi esfuerzo? ¿Han visto ustedes esos carros que tienen ese letrerito atrás en nuestros países? Fruto de mi esfuerzo, dicen. Es decir, que yo me gané esa troca, claro. Puede ser que tú puedas ganarte una troca. Puede ser que tú puedas ganarte 10 trocas con tu esfuerzo, pero jamás la salvación. Tú no podrás llegar al cielo y decir, gracias que estoy aquí porque fui bueno, di mis limosnas, mis ofrendas, ayudé a algunos. Y Pablo dice aquí, no, ¿dónde está la jactancia? Dice, no habrá de qué jactarse absolutamente en nada, porque no será nuestro mérito. Queda excluida, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esta fe, por supuesto, nos lleva al arrepentimiento delante de Dios. ¿Cómo puedes ser salvo? Reconoce tu condición. Reconoce que eres pecador delante de Dios, que no tienes temor de Dios, que toda esta vida has vivido simplemente para ti y no para la gloria de Dios. Y en fe mira al Salvador y dile que Él tenga misericordia de ti. La fe en Cristo es que te hace recibir la justificación. La fe sola. Y recalco y subrayo la fe sola, porque la iglesia romana siempre dijo y decía que la fe más los sacramentos. La iglesia romana decía y dice la fe más la iglesia. O la fe más las obras. No, mi amigo, no, mi amigo. La Biblia dice solo la fe en Cristo y nada más. No por obras, para que nadie se gloríe. La fe da como resultado la justificación. Y para terminar te voy a citar 4 puntos. Y lo voy a hacer rápido leyendo los versículos. Así que te pido que mires aquí a la pantalla para leer estos versículos. Noten ustedes 4 de muchos resultados y beneficios que el creyente, el Hijo de Dios, recibe cuando es justificado por Dios. Número 1, somos librados de la condenación. Romanos 8:1 dice la palabra, ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para quienes. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Porque si no, tu situación es triste. Sí hay condenación para ti. La palabra dice que el beneficio número 1 que tú recibes cuando eres justificado por Dios es que ahora ya no hay ninguna condenación para ti. No por tus méritos, sino por el hecho de estar en Cristo Jesús. Beneficio número 2, tenemos un nuevo expediente. Si usted ha ido preso alguna vez o ha cometido algo y usted paga por eso, ya sea una fianza o con algunas horas y días en la cárcel, sale libre, pero su récord queda ahí, ¿no es cierto? Eso no se borra. Hermanos, con la justificación no hay tal. Dios nos da un nuevo expediente. ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos un pasado oscuro? Un pasado en donde hemos cometido cosas que por supuesto no son cosas en las cuales nos enorgullezcamos. Es más, nos da vergüenza quizás recordar esas cosas malas, esas inmoralidades, esos pensamientos, esos actos que cometimos en el pasado. Pero aquí lo que cuenta no es tu pasado, sino el pasado de Cristo. Su obediencia perfecta
nos fue acreditada a nosotros por la fe que nosotros tuvimos en Él. El pasado está pisado en Cristo Jesús. Él te otorga un nuevo expediente. Tu récord está limpio con la justificación de Cristo Jesús. Dice Romanos 5, el versículo 18, así que como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, es decir, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Jesús, los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Número 3, con la justificación tú y yo tenemos nuevos deseos. Óyelo bien, esto es automático. El Espíritu Santo viene a tu vida y coloca en ti nuevos deseos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y Romanos capítulo 6, versículo 12 nos explica esto diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Antes sí, ahora ya no. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hermano, qué bendición. Antes sí, obedecíamos al pecado, éramos esclavos del pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros, nos manipulaba como títeres. Ahora no. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia que te justifica. Esa gracia que te otorga el Espíritu Santo en ti y pone en ti nuevos deseos. ¿Y sabe qué? Tú cambias. Y déjame decirte que ni siquiera es un esfuerzo tuyo. Tú cambias porque has recibido una nueva naturaleza y es esa nueva naturaleza quien comienza a guiarte, a gobernarte y a activar tu conciencia y a decirte esto no, esto sí, esto no, esto sí. Es el Espíritu en ti quien pone los deseos de querer venir a la congregación, de alabar a Dios, de ya no servir al mundo, al diablo ni a tus pecados, sino a Dios quien te justifica. Hasta tu forma de vestir cambia. Amén. Eso lo hace Dios y el Espíritu Santo, quien pone nuevos deseos en ti. Punto número 4 y final, tenemos un nuevo destino. Filipenses 3:20 dice la palabra, mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? Está en los cielos. ¿Tenía usted miedo a la muerte? Si usted tiene miedo a la muerte, probablemente usted necesita entender la justificación. Porque la justificación me declara justo, tan justo que ya me libra de la condenación, del fuego, del infierno y me da una nueva casa para siempre y por los siglos de los siglos, el cielo y la presencia de Dios. Mi ciudadanía no es aquí. No es Bolivia, no es Honduras, no es Nicaragua, no es El Salvador, no es Guatemala, por más linda que sea. Es el cielo, hermanos. Ya no hay México lindo y querido, cielo lindo y querido. Ese es el destino del creyente que ha recibido la justificación de Dios. Tiene un nuevo destino. Déjame preguntarte en esta
mañana. Si mueres en este momento, si mueres en este día, ¿a dónde va a ir a parar tu alma? No, yo soy joven todavía. ¿Cómo va a decir eso usted, pastor? O sea, apenas estoy en mi adolescencia. Ni me he casado todavía, pastor. Déjeme casarme para pensar después en eso. No. Nadie tiene comprada su vida. Más bien la Biblia dice que nuestra vida ciertamente es como neblina que viene por un tiempo y luego se va, se desvanece. Así son nuestros días aquí en la tierra. Ninguno de nosotros tiene garantía que el próximo domingo estará aquí sentado. Hoy nos vamos a despedir y nos vamos a decir, nos vemos el domingo. Quizás otros nos vamos a decir, nos vemos el jueves en la célula en casa. Amén, ahí estaré, pastor. Y amén por ese deseo. Pero ¿qué garantías hay que tú vas a llegar al jueves? ¿Qué garantías hay que tú vas a llegar a mañana siquiera? ¿Qué garantía? Dímelo. ¿Dónde tienes un documento en donde dice la fecha y el año de tu muerte? No, mi amigo, mi amiga. Por más joven que parezcas o seas, ninguno de nosotros se librará de la muerte si Cristo no viene antes. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿A dónde estaría tu alma si en este día, en esta semana, en estos momentos tú falleces y partes a la eternidad? ¿Estará bajo condenación? Y si tú tienes dudas, ora al Señor, implora por su misericordia y pídele que Él te justifique. Señor, yo no merezco, yo soy un pecador, Señor. Yo lo único que merezco es el infierno por darte la espalda, Dios mío. Yo merezco todo lo peor por vivir tan egoístamente, solo para mi gloria, solo para mí y todo yo. Pero Señor, tú siendo mi creador, yo te he dado la espalda, Señor, ten misericordia. Ahora comprendo y entiendo que tú eres el único quien puede justificarme y otorgarme ese perdón. Y si es así, la palabra dice, bienaventurados aquellos, bienaventurados, felices, triplemente dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Si tú no tienes a Cristo Jesús, recíbelo hoy. Ponte de pie y vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias porque estamos aquí de pie delante de ti por tus méritos y por tus logros en la cruz, Señor. Oh Señor, tú lo hiciste todo. Tú lo hiciste todo. Para nosotros es gratis, pero sabemos que para ti fue muy costoso tu vida, tu sangre. Señor, gracias por la justificación. Quizás no entendemos a cabalidad esta doctrina tan importante, pero sí, Señor, queremos recibirla. Y todo aquel que probablemente en esta mañana no te tiene, Señor, ten misericordia y sálvalo. Que tu Espíritu Santo esté convenciéndolo de pecado, para que esa persona en arrepentimiento y fe venga a ti. Gracias, Señor, por tu inmenso amor que derramas en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir en agradecimiento eterno a ti por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás por nosotros. En el dulce nombre de Cristo. Amén, amén. Dele la mano a su hermano. Y que el Señor me los bendiga grandemente, que tengan un día muy glorioso.
La paz del Señor para con todos. Y si Dios lo permite, nos veremos en la próxima oportunidad.